y sobre todo Robert Hooke formular leyes que explican tanto el movimiento de los astros como los movimientos de cualquier otro objeto. Y de paso, la mecánica de las máquinas. Todo empezó porque Hooke le solicitó que usara sus habilidades matemáticas para explicar la forma de las órbitas de los astros, por ejemplo, la de la Luna alrededor de la Tierra. Newton contaba cómo un día, sentado en el campo y pensando en el problema que Hooke le había planteado, vio caer una manzana. Se preguntó, ¿por qué la manzana no se va para arriba o de ladito? ¿Será que la misma fuerza que jala a la manzana es la que mantiene a la Luna en su órbita? Esa es la famosa ley de la gravitación universal que veremos un poco más adelante. Pero primero, veamos las 3 leyes del movimiento de Newton. Primera ley de Newton o ley de la inercia. Todo cuerpo persevera en su estado de reposo o movimiento uniforme y rectilíneo a no ser que sea obligado a cambiar su estado por fuerzas impresas sobre él. Esto significa que si un objeto está quieto, seguirá quieto, a menos que una fuerza actúe sobre él, o que si el objeto está en movimiento, seguirá moviéndose en línea recta, a menos que una fuerza externa desvíe su trayectoria. Por ejemplo, si empujas un cochecito, este avanza en línea recta por un momento, pero se acaba deteniendo porque hay una fuerza que lo empuja hacia abajo y crea una fricción que lo frena. ¿Y las trayectorias curvadas? Es algo similar. Por ejemplo, si imprimes una fuerza a una pelota, pero está amarrada a un cordel, hay una fuerza que arroja la pelota hacia afuera y otra que la mantiene cerca de tu mano. En vez de seguir una línea recta, la pelota sigue una órbita circular. Algo similar ocurre con la órbita de la Luna. La Tierra debe ejercer una fuerza de atracción. Si el cordel se rompiese, la pelota saldría volando en línea recta. Lo mismo pasaría con la Luna si de repente la Tierra desapareciera. Segunda ley de Newton o ley fundamental de la dinámica. El cambio de movimiento es directamente proporcional a la fuerza motriz impresa y ocurre según la línea recta a lo largo de la cual aquella fuerza se imprime. En términos simples, mientras mayor sea la fuerza que se le imprime a un objeto, mayor será la aceleración. Imagina un auto que viene en esta dirección. Trazaría este vector. Si un auto con la mitad de su fuerza lo empujara en esta dirección, y suponiendo que el choque fuera elástico, su trayectoria se desviaría así. Si actuara un tercer auto, esta vez con más fuerza, el vector sería este. En resumen, la trayectoria es el resultado de la magnitud de todas las fuerzas que operan en el objeto. Se expresa en la fórmula fuerza es igual a masa por aceleración. Tercera ley de Newton o principio de la acción y reacción. A cada acción siempre se opone una reacción igual pero de sentido contrario. Es decir, si empujas algo, ese algo te empuja a ti. Imagina que tú y un amigo tuyo que pesa lo mismo que tú van en patines, lo que reduce la fricción. Si imprimes una fuerza en él, no solo él se moverá, sino tú también. La fuerza produce aceleraciones diferentes según las masas de los cuerpos. Si tu amigo es mucho más pesado que tú, adivina quién se moverá más. A este motociclista le hubiera sido útil conocer acerca de la tercera ley de Newton. ¡Auch! Es claro que las leyes aplican a los objetos que se tocan, jalan y empujan entre ellos. ¿Cómo se aplican a manzanas y planetas que están separados? Bueno, pues Newton decidió que la gravedad era también una fuerza, solo que ésta actuaba a distancia, y su comportamiento se puede describir con la ley de la gravitación universal. La fuerza que ejerce una partícula puntual sobre otra es directamente proporcional al producto de las masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa. O sea, mientras más masa tenga un cuerpo, más atraerá a otros, y mientras más lejos estén, menos los atraerán. La combinación de estas 4 leyes ha permitido desde la construcción de toda clase de máquinas hasta la predicción de la llegada de cometas e incluso ha permitido construir vehículos que han llevado humanos a la Luna.
Después, Albert Einstein encontraría las limitaciones de estas leyes y propondría una nueva manera de entender, entre otras cosas, la gravedad. Pero las teorías de Einstein no serían posibles sin las leyes de Newton, porque, como el mismo Newton decía, si he logrado ver más lejos, ha sido porque he subido a hombros de gigantes. Curiosamente, si te gustó este video, suscríbete a nuestro canal. También puedes Profe, Dime. usted se había escuchado lo de la ley de Newton de el que me las hace, me las paga. Pero sin Newton no podemos poner eso en las leyes. Ah, bueno, entonces diga que toda acción tiene una reacción. Y sí, así es. Así es el sistema, claro, y es que aplica incluso hasta en lo emocional, ¿cierto? Estas leyes se cumplen en muchas cosas. Les voy a dejar por acá el videito de Newton y ¿cómo es que era la pelea de Newton? Ese video también es bacano, a mí me gusta ese canal. Pelea Newton Leibniz. Celebrity Deathmatch, no. ¿Cuál? No, Celebrity Deathmatch es otra. Son otras celebridades. Es este canal. Este se los dejo por acá para que lo vean. El que lo quiera ver. En el chat se los pongo. Listo. Porque ahora tenemos que ver otro video. Porque se nos juntaron dos videos en la misma clase. Bueno, les voy a dejar de una vez en el chat las guías de todo, la guía y las tres hojas de trabajo, ¿sí? Para los que las quieran ver, ahí se las dejo de una vez. ¿Dónde está la 400? Bueno, y lo otro, listo, material de ciencias para ustedes. La 4, listo, ahí se las dejé en el chat, ¿cierto? Una vez. Bueno, y sigamos. Profe, pero la que nosotros hicimos la pasada, Es esa la, es la 1. es la 1, sí, ya hicimos la hoja de trabajo 1, muchos ya la han mandado, pero igual la vuelvo a mandar, toda pues como para que, por si acaso, por si alguno le perdió, que a veces pasa. Listo. Profe, Dime. yo le mandé también ese trabajo al correo Sí. y también a ese mismo correo le envié los trabajos de matemáticas. Lo que te había comentado de que yo estaba A ver, pendiente de los trabajos, entonces no sé si no te están llegando los correos. espérate, yo miro acá cómo está la situación. Pero no, sí, yo sé que algunos que tenían pendientes ya quedaron listos. Le- Te digo de una vez. Profe, yo sí, pues yo que sí tenga en cuenta en el área pues, de matemáticas, no alcancé pues, para presentar el título. Ujú. Entonces, Si quieres ahorita, pues, dale, hablamos de eso. Igual acá vamos a tener tiempo. Yo sé que en esta última semana vamos a tener tiempo. Bueno, entonces, a ver, 4:30, Luis Carlos, ¿cierto? ¿A quién? Sí, Luis Carlos, sí, ya Luis, sí me llegaron los correos, tranquilo.
Listo, con gusto. Bueno, entonces íbamos en leyes de Newton, ¿cierto? Esta no nos va a quitar mucho tiempo. Estas prácticamente el video nos lo dijo todo. Simplemente vamos a analizarlas un poquito y arrancamos con el tema de energía. Listo. Mm, bueno, a este man pues tiene grandes investigaciones, ley gravitacional, las leyes de Newton, telescopio newtoniano, se le adjudica el cálculo diferencial. Eso tiene que ver con la pelea con Leibniz, es eso, porque uno dice que él fue el padre y el otro dice que no, y bueno, esa pelea ahí todavía está casada hasta el día de hoy. Es gracioso ver que científicos cuando son jóvenes son zapateados, pero cuando son mayores ya se vuelven los que zapatean. Pero bueno, este es un Sir, él es Sir Isaac Newton. Recuerde que en Inglaterra ser Sir, caballero, ser ordenado caballero es algo muy, muy importante. Eso no es cualquiera pues que va pasando por ahí. Ah, listo. Entonces vamos con la primera ley. La primera ley de Newton es la ley de la inercia, ¿sí? La primera ley de Newton habla de que todo cuerpo en reposo o en movimiento, ¿sí? Procura mantenerse en el estado en el que está, ¿cierto? Si un cuerpo está en movimiento, pues él va a tratar de seguir en movimiento, ¿cierto? En cambio, si un cuerpo está quieto, él va a tratar de seguir quieto, ¿cierto? Eso es lo que dice la ley de la inercia, que todo cuerpo va a procurar permanecer en el estado en el que está. ¿Dónde evidenciamos esto? Esto se evidencia en muchas partes. Eh, por ejemplo, la más típica, usted va en un bus, ¿cierto? El bus arrancó y usted dice, el bus me tiró para atrás, ¿cierto? Me fui para atrás. No, eso es falso. El bus no lo tiró para atrás. El bus lo está llevando es para adelante. Usted que estaba en reposo, quieto, su cuerpo trata de mantenerse quieto. Eso es lo que pasa. ¿Sí? Solo lo que pasa es que hay una silla que está apoyada en su espalda y se lo lleva para adelante. ¿Cierto? Entonces, por ley de inercia, su cuerpo procura mantenerse en estado de reposo, pero la silla se lo llevó, el bus se lo lleva para adelante, pero uno siente que se va para atrás. No, no es que se va para atrás, es todo lo contrario, se va para adelante, porque su cuerpo estaba quieto y el bus se lo lleva. Si no hubiera silla, ventana ni nada que lo atajara, usted se queda donde está. ¿Sí? Ahora, el efecto contrario, usted va en movimiento y el bus frenó. Entonces usted siente que se va para adelante, ¿cierto? Entonces no es que usted se esté yendo para adelante, es que el bus al frenar, su cuerpo quiere seguir en movimiento, porque eso dice la ley de la inercia. Su cuerpo trata de seguir en el movimiento que iba. Lo que pasa es que el bus frenó, entonces usted hace una reacción de frenado también, ¿cierto? Si es en un bus de Prado, seguro termina por allá en la registradora, ¿cierto? Pero la idea es esa, o sea, la idea es que su cuerpo ya iba en movimiento y él va a tratar de seguir en movimiento. ¿Sí? ¿Por qué no sigue en movimiento? Porque usted hace fuerza en la dirección opuesta. Y ahí miren, de acción y reacción, ¿cierto? Hace una fuerza en el sentido opuesto. Entonces, esa es básicamente la ley de la inercia. El man que va en la cicla, no es que él quiera tirarse, no, es que el cuerpo iba en movimiento, la cicla frenó en seco y él trata de seguir hacia adelante. Esa es la ley de la inercia. ¿Sí? Por eso es que hay que hacer fuerza para arrancar un carro, por eso es que hay que hacer fuerza para mover algo, porque el cuerpo trata de permanecer en el estado en el que está, ¿sí o no? Ahora, vámonos con la segunda ley. Esta es la ley de fuerza. Aquí con la ley de fuerza se define una ecuación muy importante y es la ecuación que dice que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que si yo quiero mover una masa determinada, ¿sí? A una aceleración determinada, debo generarle una fuerza determinada. Si yo aumento la fuerza, me va a aumentar la aceleración.
Si yo aumento la masa, me va a aumentar la fuerza. Debo aplicar más fuerza a más masa, ¿cierto? Si yo disminuyo la aceleración, necesito aplicar menos fuerza a la misma masa. Eso significa que la fuerza es directamente proporcional a la aceleración. Quiere decir que si una aumenta, la otra también. Cuando hablamos de inversamente, es por ejemplo en la ecuación de velocidad es igual a distancia sobre tiempo. La velocidad y el tiempo son inversamente proporcionales. ¿Qué quiere decir? Que si yo aumento la velocidad, el tiempo de recorrido va a disminuir, ¿sí? Y viceversa. Entonces ahí ya vimos una introduccióncita a un tema que vamos a ver en la última semana. Entonces, esta ecuación indica eso, que yo puedo mover una masa determinada a una aceleración determinada si le aplico una fuerza determinada. ¿Sí? Entonces, hay unas fuerzas importantes de entender acá. Tenemos al peso. El peso siempre está apuntando al centro de la Tierra. ¿Sí? El peso siempre apunta al centro de la Tierra. La normal, que es esta de acá arriba, la fuerza normal, es una fuerza que siempre es perpendicular al suelo, ¿sí? Siempre es perpendicular al suelo. Ah, que es que el suelo es un plano inclinado, entonces es perpendicular al suelo. Miremos un plano inclinado, ¿sí? Yo tengo un cubo acá. Entonces, lo que les decía, vea, la normal es una fuerza perpendicular siempre al suelo, mientras que la gravedad siempre apunta al centro de la Tierra. ¿Listo? ¿Para qué son? Esta es por causa de lo que veíamos, la ley de atracción, y esta es para que no se hundan las cosas. La normal es una fuerza que ejerce en el suelo para que las cosas no se hunden, sino se van para abajo, ¿cierto? Se hunden. Aparece la fuerza de fricción. La fuerza de fricción siempre va en contra del movimiento. Por eso es que usted, así no frene su moto, ella tarde o temprano se va a detener por causa de la fricción. Usted la suelta y no acelera más y la soltó, ella tarde o temprano va a frenar, ¿sí? Debido a la fricción con el suelo, ¿cierto? Hay una fuerza, esta fuerza de fricción va creciendo, va creciendo, va creciendo, va creciendo hasta que ya tiene un límite donde no crece más. Es en ese, ¿cómo empieza a crecer? Cuando este man empieza a jalar, él empieza a jalar, a jalar, a jalar, empieza a poner una fuerza, 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 y ella va creciendo igual, en sentido opuesto. ¿Hasta cuándo deja de crecer? Cuando esta ya llega, tiene un límite, eso depende de la superficie, y ese se llama la fuerza mínima para mover el objeto. Ya llega un punto donde este hace la misma fuerza máxima de la fricción y a partir de ahí es que se empieza a mover el objeto. Listo. Profe, pero Dime. ¿usted está grabando la clase? Sí, sí, sí. Ok, Listo. gracias. Gracias. Cierto, entonces esta es la fuerza mínima que va a generar el objeto, que tiene que hacer él para mover un objeto. Siempre hay una fuerza mínima. Listo. Entonces, eso es lo que quiere decir el objeto. Usted incluso puede hacer el ensayo, coja, no sé, el control, el celular, póngalo en una mesa y usted empieza a hacerle fuerza poquito, ¿sí? A empujarlo, a empujar el celular poquito y va incrementando esa fuerza que le está haciendo al celular. Él al principio no se mueve, llega un momento donde usted siente como el tirón, como que ¡clac!, como que se movió. Ahí fue donde venciste a la fuerza de fricción. Y la fuerza de fricción depende de dos cosas, depende de la superficie, porque la superficie tiene un coeficiente que es de fricción, y depende de la normal. Muchas veces, en el, digamos, 90% de los casos, la fuerza de fricción está dada por la ecuación coeficiente normal, bueno, aunque realmente se da como menor o igual, ¿cierto? Coeficiente de fricción por la normal. Pero Profe, ¿y el volumen no influye? no,
no influye ni siquiera la masa. Bueno, influye la masa indirectamente acá, porque uno la normal la calcula con la masa del cuerpo, ¿sí? La normal la calcula uno con la masa. Con la masa, muchas veces la normal, o un 90% de las veces, la normal es igual al peso. Entonces, la fuerza de fricción es igual al coeficiente de fricción por la normal. En otras ocasiones, la normal es una equivalencia del peso, ¿cierto? De masa por gravedad. No es igual, pero es una equivalencia. Entonces depende de la masa, más de la masa que el volumen. Usted puede tener un volumen muy grande, pero ni siquiera del área superficial, que ese es otro error que creemos, ¿cierto? Que depende mucho del área superficial, no, depende de los coeficientes y de la masa. Listo. Bueno, entonces, segunda ley de Newton, ¿qué más hay que decir de ella? No, nada, es la ley de fuerza, ¿cierto? Profe, José, dime. profe, y entonces un ejemplo, usted me generó curiosidad con lo que dijo que por eso las llantas son redondas, ¿cierto? De Ujú. igual manera, si hubiesen sido cuadradas, ¿qué sería la diferencia pues en este caso? Como para generar esa fricción. Si fueran cuadradas, sería más difícil el movimiento. O sea, incluso ni siquiera es por la fricción. Usted va a terminar, a ver, acá hay un punto de contacto. Entonces la fricción se va a terminar, uno puede terminar, si esta llanta está bloqueada, uno puede terminar arrastrándolo, ¿cierto? Tendría que hacer más fuerza. Si fuera cuadrada, la llanta lo que haría es como el caso de un bloque, ¿cierto? Entonces tengo mi fuerza de fricción hacia allá y yo estoy haciendo una fuerza en este sentido, ¿sí? ¿Cuál sería, si yo le pongo un eje? Claro, va a llegar un momento donde esta punta va a quedar vertical, va a quedar como así, ¿cierto? Y ella va a hacer como rodar un poquito, pero si yo le hago la suficiente fuerza, como la fuerza mínima, para moverse, yo lo puedo llevar así arrastrado. Pero tendría que hacer más fuerza que si fuera una rueda, porque la rueda me ayuda a moverme, porque ya vuelve un movimiento circular, ¿sí? Se, distri- se distribuyen las masas. Más o menos si te queda claro. Ah, sí, profe. Acá sigue habiendo fricción, así sea una rueda. ¿Sí? Acá sigue habiendo una fuerza de fricción. Lo que pasa es que voy a tener que aplicar menos fuerza para esa fuerza mínima. En el otro voy a tener que aplicar más fuerza realmente, ¿sí? Pero más que por el área de contacto es por la forma del objeto, la forma del cuerpo, ¿sí? Esa es como la razón de ser. Porque pues la rueda me ayuda a mover, ¿cierto? Nosotros vamos a ver este tema de ruedas. Ojalá, yo creo que el viernes empezamos con máquinas simples. Listo. Bueno, y vemos la tercera ley de Newton. En la tercera ley de Newton es la de acción-reacción, lo que decía Andrés, o sea, toda acción tiene una reacción. Si usted lo gritan, usted reacciona, ¿cierto? Usted lo tratan bien, usted también reacciona. Y también aplica en el ambiente de la física. Si yo genero un esfuerzo hacia un lado, se genera la misma fuerza hacia el otro lado en sentido opuesto. ¿Quiénes son los expertos en ley de acción-reacción? La gente que juega billar, ¿sí? Los que juegan billar son expertos en geometría y en tercera ley, ¿sí? Por ejemplo, si yo necesito que esta bola de billar salga disparada para allá, ¿sí? Entonces el que juega billar sabe que con esta bola debo golpearla acá para que haya
a ver, con azul la de la bola, la otra bola, para que haya una acción-reacción, donde esta es la bola azul y esta es la bola roja, ¿sí? Entonces, esta para que se vaya allá, yo tengo que tirar una trayectoria en este sentido, ¿sí? Debo hacerla en este sentido. Y que golpee acá, ¿cierto? Listo. Y lo mismo, él lo sabe también que lo debe hacer con el taco. Con el taco debe hacer lo mismo. Si yo quiero que se vaya para allá, pues debo golpear con el taco por acá, ¿sí? Porque si yo genero un golpe, por ejemplo, acá, la bola sale para allá, ¿cierto? Si yo golpeo con el taco acá, la bola va a salir para allá, para esta dirección. Entonces ellos saben que dependiendo de dónde golpee con la bola, a la otra bola y con el taco, voy a generar un efecto diferente. Incluso si yo viera en forma frontal y no superior la bola, eh, ellos tienen como unas medidas, que una cosa es golpearla en la mitad, otra cosa es golpearla arriba, otra cosa es golpearla acá y otra cosa es golpearla acá y otra acá. Genero efectos diferentes. Si la golpeo aquí abajo, la bola cuando golpea esta va a ser como un tirabuzón y se devuelve, ¿cierto? Si la golpeo por acá, si la golpeo por este lado, la bola que va a hacer va a girar así, o sea que va a ser una comba, ¿cierto? Igual los futbolistas hacen lo mismo, pero una cosa es saber esto, y bueno, el otro el billar es la geometría, ¿sí? Pero una cosa es la teoría y otra cosa es la realidad. Que yo entienda esto no quiere decir que sea buen jugador de billar, ¿sí? Entonces, sí, más fácil, el jugador de billar entiende física que el físico aprenda a jugar billar. Pero bueno, como todo en la vida es cuestión de práctica. En esta serie de Big Bang Theory yo les contaba que ahí va Sheldon una vez con Penny. Esa serie es bacana para que la vean. Iba Sheldon con Penny en el carro y se varó el carro. Y le pregunta a ella a Sheldon, ¿tú sabes de mecánica? Claro, yo soy un físico. Bueno, ¿y entiendes los motores de un carro? Claro, yo me sé todo sobre los motores de combustión. ¿Y lo sabes arreglar? No, no lo sé arreglar, pero me sé todo sobre los motores de combustión. Entonces, una cosa es lo teórico y otra cosa es lo práctico. Theory, creo que es así. Listo. Entonces, esa es la tercera ley de Newton. Acción, reacción. ¿Ok? Eh, ya, ¿qué más vamos a hablar de leyes de Newton? Ya, hasta ahí llegamos. ¿Qué dudas tienen al respecto? Todo bien hasta ahí, es que las tres leyes de Newton son fuertes. Eso sería todo. Sí, eso es todo lo que tenemos que saber de leyes de Newton. Esto tiene cálculos, este tema es de mes y medio solo viendo leyes de Newton, ¿sí? Salomé, ¿no se vas a decir algo? Dale, tranquila. Ok, Profe, algo que le quería compartir, hombre, era que cuando usted hace algo en el WordPad, la imagen como que llega muy retrasada y hay veces entrecorta, pues, sí, lo digo por lo personal, que hay veces entrecorta la imagen con la explicación. y llega todo como carrereado y como cuando uno adelanta un video. Sí, no, voy a ver si ya este fin de semana logro cuadrar el equipo. Lo que pasa es que son 500.000 pesos que hay que meterle en disco duro. Pero sí, es porque yo creo que es por el equipo. Este computadorcito es muy quedadito ya. Entonces, eh, vamos a hacer el esfuercito ahí para la última semana a ver. Pero sí, es por causas del equipo. El equipo es muy lento. Pero realmente sí era el parche lo que usted decía, profe. No, no era el parche, yo creí que era un parche, pero no, yo creo resultó siendo, porque el parche tenía también en la corrección. Yo creo que al parecer el disco duro tiene unas zonas dañadas, entonces va a tocar cambiar disco duro. Entonces, sí, eso implica un poquito de demora, pero no,
algo vemos, algo resolvemos, Profe, porque la máquina aguanta todavía otros 10 años. Dime, Daniela. profe, es que en el video decían que algo así que se dice que entre más masa tenga un cuerpo, más atraerá a otro. Y Sí, entre más lejos está. ¿Esa cuál ley es? esa es la ley gravitacional. Ese es otro, ya eso es otro tema aparte. Ah, bueno, como les decía, vea, esto tiene sus ecuaciones, tiene sus condiciones, hay choques elásticos, parcialmente elásticos, totalmente elásticos. Bueno, esto tiene estas leyes de Newton, acá lo que estamos haciendo es comprendiéndolas como son, pero esto tiene mucha tela de que cortar, tiene ecuaciones, tiene ejercicios, tiene muchas cosas. Y lo que decía Daniela, la ley gravitacional, ese es otro tema por ahí de 15 días de estudio más o menos, puede verlo uno, ¿cierto? Y es que esta es otra ley, y la ley gravitacional habla de que los cuerpos generan fuerzas, esta es digamos la luna y esta es la tierra, de los cuerpos generan fuerzas en direcciones opuestas, si están en equilibrio, van a estar, digamos, como la tierra y la luna, que no, ni se nos cae encima ni se nos va. Sí, hay un punto, hay una distancia donde entran como en equilibrio. ¿Qué decía el video? Que si la masa de la Tierra, o sea, a mayor masa, mayor fuerza. Conclusión, ¿quién hace más fuerza, la Tierra o el Sol? El sol, El, sol, mil veces. el Sol, porque el Sol es más grande, ¿cierto? Entonces tiene más masa. Pero la otra condición es porque la ecuación de la ley gravitacional es la constante gravitacional, a ver si me acuerdo de ella. Constante gravitacional, C, que es sobre distancia al cuadrado, masa 1, masa 2. Si no estoy mal, es esta. Y esta es la fuerza de interacción que hay, ¿sí? Entonces, esa es una constante. También depende de la distancia. ¿Qué quiere decir? Si estoy más lejos, esta fuerza va a ser menor. Si estoy más cerquita, va a ser mayor. Por eso, si la luna se nos acercara un centímetro, ¡pum!, se nos cae encima. Porque la fuerza de interacción aumentó, ¿sí? Al disminuir la distancia, aumenta. Entonces, si aumento la distancia, las fuerzas se vuelven más débiles. El efecto que genera un cuerpo sobre el otro, ¿cierto? Y ya que por ahí están como todos románticos aplicándolo a la vida, sí, también la distancia genera reducción en las fuerzas de atracción de las parejas, por decirlo así. Entonces, no, mentira, no. Pero sí, o sea, a mayor distancia, menos fuerza. A menor distancia, más Profe, fuerza. eso A no más sería masa, casi como el efecto que genera, sí, ¿que genera quién? que profe le estaba indicando que eso no sería casi como un efecto que genera un remolino, ya sea en un río o en un mar, que se ve como el hueco y alrededor de ese hueco lo que uno tire queda como que dando vuelta. Obviamente que llega un punto donde se sumerge, pero en este caso es como al inverso, o sea, queda dando vuelta ahí de acuerdo pues como a ese impulso o a ese peso esa que hace de profundidad, ¿no? Eso es un vórtice, el hueco se llama vórtice. Y sí y no. No tiene que ver con la ley gravitacional, tiene que ver más con las otras leyes, por ejemplo, la inercia. ¿Qué está haciendo el vórtice? Está girando. Si un cuerpo cae en el vórtice, recordemos la ley de inercia, él tiende a seguir en el movimiento. Él quería parar, pero el movimiento lo arrastró, ¿cierto? Está la ley de acción-reacción. Hay una fuerza que lo está llevando, ¿cierto? Pero esto es más relacionado con las masas. Por ejemplo, ¿por qué nosotros no salimos volando al espacio? Porque la Tierra tiene una masa tan grande que nos jala hacia el centro de la Tierra. Por eso la gravedad en la Luna es la sexta parte que la Tierra. Si vamos a la Luna, por eso los astronautas caminan como brincando, ¿sí? Entonces son dos condiciones para que la fuerza de interacción o gravitacional sea mayor.
Una es que el tamaño, a mayor masa, más atracción, y la otra es la distancia. Yo puedo tener una masa muy grande, pero si estoy muy lejos, no pasa nada. Ese es el peligro con los agujeros negros. Si un agujero negro pasa lo suficientemente cerca a la Tierra, se lo jala, ¿sí? Por eso no nos ha jalado, porque, no, porque son masas muy grandes, pero están muy lejos y que sigan por allá lejitos, ¿sí? Esa es como la intención. Listo, quedamos claros ahí. Ok, Claro que listo. sí, profe, claro que sí. Ok, muy Profe, bien. bueno, hablando de un poquito, qué pena, profe, Dale. esto que estoy preguntando. Pero es que me genera curiosidad algo, profe. ¿La Luna vendría siendo un asteroide o literal un planeta? ¿En qué sentido lo pregunto, profe? Porque cuando una, pues yo lo digo porque cuando los astronautas vienen llegando, cuando hacen pues así experimentos de que salen a la estratosfera y luego ingresan, no es como que, pum, de lleno ingresaron y ya tocaron tierra, sino que viene la parte del cielo, luego pues como todo como por parte, a lo último llega a la tierra, mientras que en la luna usted llega y pum, para de una vez ahí y ve todo alrededor, pues oscuro, entonces me genera pues como esa Bueno, duda. esa es una inquietud interesante. La luna es una luna, ¿sí? Recordemos que lo que pasa es que nosotros lo llamamos luna, pero las lunas son objetos que están orbitando a un planeta. Esa es la definición de luna. No es planeta. Para ser planeta hay que tener un tamaño, ¿cierto? Entonces hay planetas grandes, los gigantes que llaman, y también están los planetoides o planetas enanos. A Plutón lo habían sacado del combo de los planetas y después volvieron y lo metieron como planeta enano, ¿cierto? Eh, pero lo que hablas, por ejemplo, es de la atmósfera. No sé si ya escucharon el audio de Marte, bacano, bacano ese audio, pues escuchar que cómo suena Marte. Por ahí nos hicieron un pitch de cómo suena el espacio, muy bacano también, sentir lo que es la soledad del espacio. Entonces, vea, para que haya sonido necesitamos un medio, bien sea el aire, el agua, ¿cierto? Un fluido donde fluya el sonido. ¿Por qué en la Luna entran derecho? Porque no hay una atmósfera, no está esa capa gaseosa que hay alrededor de la Tierra. Por eso entran derecho. Ahora que están en Marte, y no me vayan a decir pues que el que escucharon fue el sonido de Marte ¿cómo es que era? El del tamal. No, ahora que están en Marte, ahí hay un tema bien interesante que va a pasar en estos días y es el vuelo del primer dron. Y uno dice, no, pues valiente bobada volar un dron. Pero es que, vea, ¿qué es un dron? Un dron es como un helicóptero. ¿Qué es un helicóptero? Es una hélice que empuja el aire hacia abajo y genera un empuje hacia arriba, ¿cierto? En este orden de sentidos, un dron no podría volar en la Luna porque no hay atmósfera, no hay aire para empujar, ni podría volar en el espacio, por eso se usan propulsores, ¿cierto? En Marte, la atmósfera de Marte es menos densa que la de la Tierra, o sea que el dron tiene que hacer más fuerza para poderse elevar, ¿sí? Tiene que girar más rápido todavía para poderse elevar. Entonces, primero, lo que van a hacer es manejar un dron desde acá, eso ya es un logro gigante. Y segundo, es que se levante un dron en una atmósfera que no es como la de la Tierra, es más difícil. Por eso, digamos que se ve, como vos decías, que acá vemos el cielo y en la Luna no se ve nada. Si fuéramos, por ejemplo, a uno de los grandes gaseosos, Neptuno, Plutón, ¿sí? Mira que ellos tienen una capa de gas alrededor. Ahí volar un dron sería también muy diferente porque es una atmósfera diferente, la entrada sería diferente, ¿cierto? Entonces, es eso, es por la atmósfera que hay alrededor. Juan, ¿no se vas a decir algo? Juan, se te está escuchando como robótico. ¿Qué?
o no era para nosotros, no, no era para... Ok, bueno, entonces sigamos. Listo, ¿dudas con la tercera ley para que entremos a energía? Listo. Vamos entonces a entrar a hablar de energía. Resulta que, que nosotros encontramos muchas clases de energía, ¿sí? Eh, pues como ya sabemos, la materia es energía, entonces nosotros tenemos energías, producimos energía eléctrica con agua, hay bioquímica, energía bioquímica, las plantas, la energía de los rayos, la energía eléctrica, solar, lumínica, energías limpias, paneles solares, energías, eh, la luz, la energía lumínica, la eólica, termoeléctrica, nuclear, de fuego, baterías, que es energía química también. La energía, tenemos muchas clases de energía, nosotros vamos a ver la gran mayoría, pero hay muchas clases de energía. Entonces, la pregunta es, bueno, producir energía. Bueno, uno de los problemas más grandes que tiene el mundo es el déficit de energía. Desde que yo tengo memoria, eh, el problema del mundo es la falta de energía. Y de hecho, si encontrábamos una fuente de energía que solucionara nuestro problema energético en el mundo, yo creería que se acaban las guerras del planeta, pues la mitad por lo menos. Analice, la mayoría de las guerras que hay es por causa de energía. ¿Sí? Me Mire, parece sí, que es que hay muchos desde 1940 a 1950, yo esa historia me las he leído, los rendimientos que han muerto los fabricantes de esas consecuencias. claro. Por ejemplo, hay una que descubrió cómo mover pues, impulsar una especie en ese entonces de carro eh, fuera de la carretera, o sea, mejor dicho, levitando solamente con imanes. Inclusive también otro año desarrolló energía infinita con imanes también. Y como no convenía para las petroleras, se dice que los mandaron a matar. Suele suceder que ahí hay varios conceptos, ¿cierto? O sea, hay un tema que, por ejemplo, las guerras en Medio Oriente es por el petróleo, que eso es energía. Las guerras de Rusia en Ucrania, Crimea, es por un tema de gas, del gas, ¿cierto? Eh, es un tema de energía, claro. Obviamente también están el otro lado de la película, los que no les gusta la competencia, los que les gusta mantener el status quo, o por lo menos mantenerlo hasta que ellos mismos se adapten. Eh, Tesla es un ejemplo de esos genios que crearon muchas cosas y les robaron todo, ¿cierto? Obviamente también hay mucha información conspiranoica, ¿cierto? Pero Tesla la invención de Tesla es monumental. Aunque y también hay mucho cuento de cosas que realmente no existen, pero digamos que lo meten como para echarle, como para adobar un poquito la película, ¿cierto? Pero sí, claro, hay muchos intereses, es que en el mundo hay muchos intereses económicos que no permiten que evolucionen las cosas. Para mí Colombia es uno de los estados más aporreados del mundo y no tenemos los problemas que hay en África, por ejemplo, que África es otro continente muy aporreado, pero es que de hecho a muchos intereses económicos del mundo les interesa es que Colombia siga como está, ¿sí? Entonces son cosas que uno tiene que analizar. Si yo me meto en esa línea de corrupción, por ejemplo, estoy dándole gusto a los grandes poderosos del mundo. Nosotros creemos que acá mandan los presidentes, los alcaldes, pues mandan en su región, pero el mundo está mandado por gente muy tesa. Mire que ¿cuándo fue? Hace como 20 días hubo una reunión
de los Pero que tenga cuidado que nos están escuchando, ¿yo? Ah, sí, yo no, pues, yo no tengo mucho para que me quiten. Entonces, hubo una reunión, por ejemplo, de la gente más poderosa del mundo, y estaba Bill Gates, estaba Xi Jinping, estaba Elon Musk, estaba Jeff Bezos, eso fue en Suiza. Una reunión de cómo van ellos están hablando del reseteo del mundo, del reseteo de la economía. Ellos ya saben que la economía como está es insostenible ya están juntándose para ver, bueno, ¿cómo vamos a hacer para reiniciar este tema? Como cuando usted resetea un computador. Ellos están planeando cómo van a resetear el planeta. Y lo teso es que no le cuentan a nadie, ¿cierto? Entonces, claro, ellos tienen todos los secretos y ellos se pueden dar ese lujo, ¿sí? Entonces, nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Adaptarnos a jugar lo mejor posible los juegos sin romper nuestros propios principios, que eso también es muy importante. Bueno, entonces, y lo que decía Brian, sí, a muchas personas no les interesa, es que eh, cuando yo tengo una minita de oro, yo no quiero que se me cierre. Y por eso lo manejan. Los carros eléctricos, por ejemplo, existen desde hace tiempos. Yo recuerdo que en los 80 hubo un carro eléctrico de Toyota, lo sacaban solo en leasing, ¿sí? A la gente le gustó tanto que los querían comprar y no los vendían. Y, y la gente los escondía para no devolverlos. Se ganaron problemas legales y todo por no devolver. O sea, el carro era muy bueno. Mire quiénes son los híbridos ahora, los que están sacando la mayor cantidad de híbridos aquí en Colombia, Toyota. Y ese carro eléctrico no lo querían devolver. Y hay películas incluso que muestran, en California hay un cementerio de carros y ahí están todos esos Toyotas uno sobre otro. Porque no les interesaba, solo era una prueba. Mire que el cambio ha sido paulatino. Primero nos sacaron algunas cositas eléctricas, unas moticos, unas patineticas, después ya sacaron los híbridos, ya sacaron unos eléctricos totalmente, pero muy costosos. Sí, mire, el Zoe es muy caro, pero por ejemplo ya llegó el E2 de BYD, un carro que vale y que es muy bonito me pareció, y vale la mitad de lo que vale el Zoe, ¿sí? Entonces, claro, las transiciones no son bruscas, las transiciones siempre son paulatinas. Y lo mismo pasa con este tema de la energía. Pero el problema más grande que tenemos es la energía. Tener energía es fundamental para el planeta. Nosotros tenemos un déficit de energía muy grande. Y tenerla que sea limpia, ¿cierto? Manejable. Eso es otra cosa también muy importante. Bueno, antes de continuar, vamos a ver un videíto que era el de la energía, el videíto del tema de la energía, y seguimos, listo. Yo creo que alcanzamos a ver solo un tipo de energía y ya el viernes vemos el resto, listo. Pa, ¿de dónde viene la electricidad? ¿Eh? Ma, ¿de dónde viene la electricidad? Mamá. ¿Qué cosa? La electricidad, la nafta, el gas, la energía, ¿de dónde vienen? ¿Ya te fijaste en internet? Fíjate, amor, estoy reocupada. ¡Wow! ¿Y vos quién sos? Me llamo Ener. ¿Y vos? Yo soy Manu. ¿Qué le pasó a mi compu? Buscaste la palabra energía. Si te animás a acompañarme, subite a la nave y te cuento todo. Espérame, que le pido permiso a mis papás. Pa, ma, ¿me dejan subirme a una nave con un amigo robot que se llama Ener que salió de mi compu y me va a llevar de paseo? Sí, pero ponete el cinturón de seguridad. ¡Y abrigate! ¡Me dejaron! Salimos en 3, 2, 1.
La energía se puede transformar de muchas maneras. Empecemos por la nafta para el auto, o el gasoil que usan los colectivos y que venden en las estaciones de servicio, como esta. Todos esos combustibles vienen del petróleo. ¿Y el petróleo qué es? Ah, para explicarte eso, tenemos que viajar en el tiempo, hasta millones de años atrás. Agárrate fuerte. ¿Ya llegamos? ¿Dónde está el petróleo? No lo ves porque aún no se formó. En estos lagos se van a depositar organismos que se irán tapando con muchas capas de tierra y arcilla, hasta llegar a una enorme profundidad. En unos cuantos millones de años, por la presión y el calor, se van a transformar en petróleo y gas. Ah, yo pensé que el petróleo venía de los dinosaurios. No, viene de diferentes microorganismos, plantas y animales. ¿Animales? Sí. ¿Como ese dinosaurio que está ahí? ¿Eh? ¡Huyamos! ¡Lo salvamos! ¿Dónde estamos? Estamos de vuelta en el presente, a 3.000 metros debajo de la Tierra. Esto que ves como un aceite espeso son los microorganismos que te dije antes, que ya se transformaron en petróleo y gas. ¿Ves ese agujero? Es la perforación de un pozo de petróleo que llega hasta la superficie. Subamos por ahí. ¡Pero no entramos! Sí que entramos. ¿Y esto? Acá se extrae muchísimo petróleo. Este lugar se llama Vaca Muerta y está en el sur de la Argentina. Se murió una vaca y se hizo petróleo, como las bacterias y los dinosaurios. No. Vaca Muerta es solo el nombre. Acá hay petróleo y gas para producir por muchos años más para el país. ¿Gas también? Por supuesto. El gas va directo a la cocina de tu casa, el calefón, la estufa y hasta para los autos. Pero en casa tenemos termotanque eléctrico. La electricidad también se puede producir con gas. Se hace en centrales termoeléctricas, como esta, que generan parte de la energía usada en los hogares, en los hospitales, escuelas y calles. ¿Y eso de ahí qué es? Eso es una refinería de petróleo. ¿Vamos? ¡Vamos! ¿Por qué se llama refinería? ¿Por esos caños refinitos? No, porque acá se refina, es decir, se separa el petróleo y se obtienen todos los combustibles, lubricantes y muchas otras cosas más que usás todos los días. ¿Cómo qué? Derivados del petróleo, que se utilizan para elaborar plásticos, medicamentos, pinturas, pasta de dientes. Yo creo que pasta de dientes no uso todos los días. ¿Y si se termina el gas y el petróleo? ¿Vamos a tener que comer la comida cruda e ir caminando a Mar del Plata en las vacaciones? No, para eso se están desarrollando otras fuentes alternativas de energía. ¿Cómo cuáles? Como la energía del viento, que se genera en los parques eólicos. ¡Allá vamos! Acá, el viento mueve las aspas de estos enormes molinos, que mediante dínamos producen energía eléctrica limpia e ilimitada. Y esa electricidad es la que usa mi mamá para secarse el pelo en casa. El viento se hace energía y la energía se hace viento de nuevo. ¡Genial! Muy bien. ¿Y sabías que el mar también puede generar energía? ¿Se le carga agua de mar al auto? No, se aprovechan las corrientes marinas, que mueven turbinas. Aguanta la respiración. ¿Y esos paneles? Son paneles solares que reciben los rayos del sol y los transforman en electricidad también. ¡Qué genial! Mientras haya mar, sol y viento, habrá energía. Exacto. Y aún hay más. En esos tanques se produce energía de biomasa, utilizando los desechos de la caña de azúcar. O sea que con la basura se puede hacer electricidad como la que usa mi mamá para cocinar. Exacto. Uy, dije cocinar y me dio hambre. Ya debe ser la hora de cenar, ¿no? ¿Tengo nafta para volver? No te preocupes, Manu. Estás usando energía solar. ¡Chao, Ener! ¡Gracias por este viaje! Chao, Manu. Acordate de ahorrar energía siempre que puedas. Así alcanza para todos. ¡Hola! ¡Hola, Manu! Hola, Manu. ¿Qué haces, Manu? Ahorro energía eléctrica. No saben dónde estuve.
con un dinosaurio abajo de la tierra, en una refinería. ¿Les cuento? Bueno, ahí teníamos al argentinito contándonos un poquito sobre la energía y vimos, digamos, varias formas, más que formas, como eh, varios recursos de cómo se produce la energía, ¿cierto? Vamos a empezar con dos tipos de energía muy básicas para terminar ahí, ¿sí? Y ahí vamos a retomar ya la próxima. Nosotros teníamos dos tipos de energía iniciales, la energía cinética y la energía potencial. Cuando hablamos de energía potencial es como la montaña rusa, cuando está arriba el carrito, tiene un potencial de gravitacional de caer, ¿cierto? De bajar, tiene una energía almacenada. Si esa energía no estuviera ahí almacenada, pues no baja, ¿cierto? Y yo les decía, vea, producir energía es posible. No fácil, no difícil, pero es posible. Almacenarla es muy difícil. Miren que las formas de almacenar energía básicamente son la potencial y la química, ¿sí? Pero la energía eléctrica como tal es muy difícil de almacenar. Si no, digamos que el problema de la energía sería muy fácil. Pero el problema de almacenarla es ese. Entonces la energía potencial es una energía almacenada ahí instantáneamente. Y cuando ella cae, cuando ella se empieza a mover, ya se vuelve energía cinética, ¿sí? Es la energía del movimiento. La energía cinética depende de la velocidad. A mayor velocidad, mayor cantidad de energía cinética. En la energía potencial, a mayor altura, que es la H, mayor energía potencial, ¿cierto? A medida que bajo, que yo ya lo solté y empezó a caer, empieza a disminuir la energía potencial y aumentar la cinética, ¿sí? Eso es básicamente estas dos energías. La energía potencial relacionada con la que hay almacenada y la energía cinética es relacionada con la energía necesaria para el movimiento. No hay que confundirla con la gravitacional. Cuando ella está aquí, la tula esta está arriba, es energía potencial. Pero cuando ya empieza el movimiento, esa energía potencial se vuelve, se llama potencial gravitacional y se empieza a generar el movimiento y se convierte en cinética. La energía gravitacional, dime. Cuando usted se refiere a depositar energía, ¿es a todas las energías que hay? Bueno, lo digo por mí porque la energía como más común es normal, la eléctrica, que podríamos tener como el tema de las baterías y eso. ¿Es en general o se refiere a esta energía en específico? Almacenar energía es muy difícil, es en general. Nosotros podemos producirla, pero el almacenamiento es súper difícil. La energía eléctrica que usted tiene en su casa no está almacenada, ella está fluyendo. Digamos que el tomacorriente es como cuando usted tiene una tubería con agua y hay una llave cerrada, ¿sí? No la deja salir, pero la energía se está moviendo hacia otros sitios. Entonces almacenarla es muy difícil, la logramos almacenar en baterías, pero ¿cuántas baterías necesitaríamos para almacenar toda la energía que fluye desde Guatapé? O sea, serían una gran cantidad, es impresionante. La energía todo el tiempo se está transformando de una a otra, la energía no es muy difícil que sea estática. Ella pasa de térmica a eléctrica, eléctrica a lumínica, lumínica a radiante, radiante a, no sé, ella se está moviendo todo el tiempo, la energía se está moviendo y convirtiendo de una a otra. Entonces, no es muy fácil almacenarla. Realmente nosotros almacenamos en baterías, pero no me dejen olvidar cuando hablemos de energía solar, como las dos formas de manejo de energía solar. Y van a ver que el tema de almacenarlo es muy complicado, ¿sí? Todavía tenemos tiempo. Vamos a dejar una pregunta, voy a dejar dos preguntas abiertas. Acá viene la energía sonora, ¿sí?
la primera pregunta que quiero generar es de cuántas formas se puede producir o generar más bien energía eléctrica. ¿Sí? Y la otra pregunta es cómo generar energía con el sonido. Estas dos preguntas las vamos a dejar abiertas hasta la otra clase, para que vamos pensando en ellas. Para mí, yo solo veo hasta el momento, pues seguramente me puedo equivocar y podemos mirar si hay una más. Yo solo veo dos formas, ¿sí? Ojo, no me refiero a recursos, sino formas. Interpretaría una tercera forma, pero esa tercera forma es parecida a una de las dos formas que les voy a contar, ¿sí? Igual dejemos la pregunta ahí abierta. Y la otra es cómo generar energía con sonido, ¿sí? Vamos a dejarla ahí abierta también. Resulta que hay una energía que es la energía sonora. Nosotros sabemos que hay unas ondas y para que hayan ondas necesitamos un medio. Digamos que las ondas mecánicas necesitan un medio de propagación, sonido, el sonido necesita un medio de propagación, bien sea por ejemplo, para el agua o el aire. Por eso nos estamos escuchando, porque se está propagando el sonido en el aire. En el agua usted también puede gritar debajo del agua y también lo escuchan. No tan claro, pero sí se propaga diferente, más lento por ser tan denso. Pero si no hay aire, no hay propagación de las ondas mecánicas. Ya están las otras, que son las ondas de radiación, que esas sí no se pueden propagar en el vacío sin problema. ¿Para qué nos sirve la energía sonora? Vea, para sonares, ¿sí? Radares, etcétera. Pero también hay forma de producir electricidad con energía sonora, ¿sí? Vamos a dejar esa pregunta ahí abierta. ¿Cómo produzco electricidad con energía sonora? ¿Listo? Y tenemos, por ejemplo, también la energía eléctrica. Nos faltan 1, 2, 3, 4, como 6 clases de energía más. Tenemos la energía eléctrica, que es la más común, que se produce bien sea eólica, fotovoltaica. Tenemos termoeléctricas, termonucleares, hidroeléctricas, etcétera. Tenemos varias formas. Esa energía viene en grandes cantidades y llega a las subestaciones. En las subestaciones se cambian, se reducen, y en los transformadores también, para que lleguen a nuestra casa. Si no, si nos tiraran la energía derechito, como viene de la hidroeléctrica, por ejemplo de Guatapé, nos queman todo, ¿cierto? Se nos estalla todo lo que hay en la casa. Y miren, esa energía eléctrica llega. ¿Qué es la energía eléctrica? La energía eléctrica es el flujo de electrones, ¿sí? Cuando hablamos de energía eléctrica, son un montón de electrones caminando por unos tubos llamados alambres, ¿sí? Eso es la energía eléctrica. Llega a nuestra casa y entonces usted la vuelve energía térmica cuando calienta en el tostador, ¿cierto? Cuando usted prende el radio, la convirtió en energía sonora, ¿sí? Cuando usted prende un bombillo, la convierte en lumínica y en térmica y en radiante, en 3 tipos de energía. ¿Por qué usamos nosotros bombillos ahorradores de LED, por ejemplo, y no incandescentes de filamento? Que antes sí lo hacíamos. ¿Por qué creen? ¿Qué se les ocurre?
Profe, ¿no será por lo que esta luz refleja más como la luz ambiental? Me refiero a la luz del sol, como que refleja todo más claro, ¿no? Es más cómodo, pero la realidad no es por eso que la usamos. Nosotros la usamos por otra razón. Es más barato, más o menos va por ahí, para consumir menos. ¿Y por qué para consumir menos? Vea, resulta que es que estos bombillos de filamento les entra una cantidad de energía, ¿sí? Yo tengo un foco de filamento, supongamos que este es un foquito de filamento, tan, y eso tiene como acá su conexión, su bulto, ¿sí? Y acá tengo el filamento. Esto le entra una cantidad de electrones, pero el porcentaje que se gasta de esos electrones en generar luz es muy bajito. Él genera luz, radiación, pero genera calor. Hay una gran porción de estos electrones que entran que se van a calor. Por eso no usa estos bombillos para calentar pollitos y cosas así. Es porque eso genera calor, ¿sí? Genera mucho calor. Entonces se pierde una gran cantidad de esa energía que entra en forma de calor y nosotros necesitamos esto que ilumine, no que nos caliente. En cambio un LED, digamos que tiene un porcentaje de eficiencia mucho mayor. El LED también genera calor, pero no en la cantidad que genera esto, ¿sí? Entonces, esa es la razón, lo que decía Ángel, para no perder tanta energía, porque eso no lo cobran, ¿sí? Entonces, lo que yo necesito es volverlo más eficiente. Si la razón de ser del bombillo es generar luz, yo no necesito generar calor, para eso tengo el fogón y la tostadora, ¿cierto? Entonces, por eso cambiamos a los bombillos, digamos, ahorradores o los LED, ¿cierto? También contaminan de alguna u otra manera, ¿cierto? Todo genera un impacto, ¿sí? No se les olvide eso. Listo. Bueno, entonces paremos hasta aquí. Arrancamos con la energía térmica, ya que estamos hablando del bombillo. Ya nos vemos el viernes. Listo. Si tenemos inquietudes, me cuentan de una vez y las resolvemos.